Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Herrera y esta es mi seña. Yo soy una persona sorda y coordino el programa institucional Casa Sorda, que es parte de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y el día de hoy estamos conmemorando la Semana Internacional de las Personas Sordas, por el Día Internacional de las Lenguas de Señas y de los Intérpretes y Traductores, el 28 de septiembre. Lo estamos conmemorando. Y el día de hoy tenemos unos invitados sordos profesionistas. Les vamos a hacer unas entrevistas para conocer su experiencia. Muy bien. Vamos a hacerles unas preguntas. Comenzamos. Adelante, Eva. Hola, 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 hola. Bienvenida. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Eva Dinora Tiburcio León. Muy bien. ¿Y cuál es tu seña? Mi seña es esta. Muy bien. Mucho gusto. Me da mucho gusto verte y conocerte. Igualmente. Quisiera saber, ¿cuál fue la carrera que tú estudiaste en la universidad? Muy bien. Yo estudié dos carreras muy diferentes. Primero, estudié la ingeniería en electrónica y comunicaciones. Electrónica y comunicaciones en la Universidad Veracruzana, que se encuentra en Boca del Río. Posteriormente, estudié una maestría en necesidades educativas especiales en la Universidad Jean Piaget, que se encuentra en el centro de Veracruz, del puerto de Veracruz. Fueron dos carreras muy diferentes. Muy bien. Por un lado, estudiaste una licenciatura y después una maestría. Excelente. Quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia de vida y las habilidades que tú adquiriste? Bueno, en Veracruz, desde muy pequeña, a mí siempre me gustó estudiar. Me gustaban mucho más las matemáticas. Yo quería ser profesional. Y me fue muy bien. Yo quise siempre enfocarme en mis estudios. Siempre fue muy tranquila. Mis padres, gracias a ellos y su apoyo, fue que lograba sortear que a veces mis amigos no eran buenos, me hacían bullying. Y por un lado,
Esa fue mi experiencia. Eso fue hasta que tú estudiaste en la universidad y la maestría, pero digamos, ¿cuáles eran tus sueños o cómo te sientes? Muy bien. Al estudiar diferentes eh, carreras, trabajé en una empresa de comunicaciones y se utilizaba mucho la computadora, audífonos, y eso es por la parte de ingeniería en electrónica. Por otro lado, en mi maestría en necesidades educativas especiales, yo aprendí a enseñarle a niños, jóvenes o adultos procesos, enseñarles sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, a leer, a escribir y personas que necesitan apoyos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus metas para el 2021? Las metas que tienes en tu vida para este año. Muy bien, en mis aspiraciones principalmente están ser maestra. Es algo que anhelo para mi vida, me gusta muchísimo. Me gusta guiar a los alumnos, enseñarles y todos los aspectos que conlleva. Yo, como primer punto, me encantaría ser maestra. Por otro lado, en el área empresarial, yo sé que son muy distintas y tengo diferentes aspiraciones en ella. Muy bien, siguiente pregunta. Actualmente, ¿cuáles son tus retos en la vida o las dificultades a las que te encuentras a nivel laboral, familiar, en estos momentos? Muy bien, pues ahorita por la situación de contingencia del coronavirus, ah, sufro mucho con las clases virtuales. Esto es debido a que en mi mayoría los maestros son oyentes y su explicación de las materias, que generalmente son clases que duran horas, pues es muy complicado porque yo no escucho, me aburro mucho y los maestros nos comunicamos vía WhatsApp y yo siempre les comento que a mí me agradaría trabajar de otra forma, ¿no? Em, Esto fue pues en mi proceso de maestría, pero algunos docentes sí lo aceptan y otros no. Otros deciden seguir hablando y hablando y hablando y pues en esos casos yo no entiendo nada, las explicaciones que dan sobre las materias y los temas y me pierdo de información. Sí, es verdad, esto es algo muy difícil. Sabemos que por la contingencia del coronavirus, muchas de las personas sordas que tienen que trabajar de manera virtual con sus computadoras a través del internet, sabemos que no tienen acceso a clases en su idioma y esto resulta muy frustrante y aburrido para las personas sordas, muy difícil. Claro, y el tener que estar leyendo los labios, que la señal vaya y venga, que los videos se traben, que se vaya la señal, es muy complicado. Sí, es verdad, ha sido muy difícil. Muy bien. Por otro lado, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las habilidades que has adquirido a través de constancia, a través de la constancia? Muy bien, yo me he dado cuenta de que puedo trabajar como persona sorda. Por ejemplo, al estudiar mi maestría en necesidades educativas especiales, pues mis docentes son oyentes y yo creo que también como maestra yo puedo enseñar. Es decir, la propuesta que yo hago de manera escrita
y que puedo presentar algún trabajo, depende si la aceptan o no, no lo sé, pero ojalá así sea. Tendré paciencia y espero que en el futuro esto se pueda dar próximamente. Muy bien, perfecto, muy bien en tu trabajo. Siguiente pregunta. ¿Actualmente tienes algún proyecto? ¿Ya tienes alguno? Sí, tengo un proyecto. ¿De qué se trata? Yo quiero trabajar en la enseñanza de lengua de señas a oyentes, para que las personas oyentes puedan aprender la lengua de señas mexicana. Y quiero trabajar en hospitales con maestros, también en el ámbito educativo a través de la lengua de señas, también con niños. Yo creo que de manera autónoma yo puedo comunicarme con los oyentes a través de la lengua de señas y ellos pueden también buscarme a través de redes sociales para que, bueno, yo vivo actualmente en Veracruz y, y eso es lo importante para mí. Soy parte de la cultura de Veracruz. Muy bien, qué padre proyecto. Siguiente, ¿cómo te sientes al ser una persona sorda? Adelante. Yo me siento sumamente orgullosa, me siento contenta, me veo a mí misma como una persona sorda y eso me gusta. Yo sé que esto va a ser para toda la vida y en verdad tengo muchos amigos sordos, nos podemos comunicar a través de la lengua de señas mexicana. Y también tengo amigos oyentes con los cuales puedo platicar de manera normal y me siento muy orgullosa de ser sorda. Muy bien, excelente Eva. Bien, que tengas que fuerza y seas valiente. Mujer sorda, orgullosamente. Siguiente pregunta. Gracias, de nada. ¿Cuáles han sido las barreras de comunicación a las que te has enfrentado a lo largo de la historia, a lo largo de tu vida? ¿Cómo han sido estas barreras de la comunicación? Bueno, yo puedo escuchar a veces, en ocasiones no. Yo me apoyo mucho del celular para escribir o también les pido a las personas que hablen un poco más lento para poderme comunicar con ellos, para leer los labios. A través de la computadora también en las notas y cuando estudio también me he encontrado con ciertas barreras, principalmente cuando empezaron mis clases, porque encontré ciertas barreras de comunicación y algunas dificultades. Eso siempre va a estar presente en nuestras vidas, pero creo que siempre hay que buscar los espacios en donde nos podamos comunicar bien. Es verdad, es algo muy difícil y es algo con lo que nacemos. Así es. Vaya, lo vivimos de manera cotidiana. Sí, y también creo que es muy importante conocer la cultura sorda, compartir. Y creo que para eso se requiere valentía, para seguir participando. A mí me encanta, eso me gusta mucho. ¿Sí me entiendes?
Claro, cuando yo era niña, sí era muy complicado porque los docentes no me podía comunicar con ellos. Claro, así es. Lo que estabas comentando ahorita acerca de que desde que nacemos, el aprendizaje del español es un segundo idioma y no conocemos la comunicación con los oyentes. Al ser sordos, posteriormente se van rompiendo estas barreras, pero es un proceso. Muy bien. Sí, quiero seguir adelante. Siguiente pregunta. Quisiera preguntarte si tú te aceptas como persona sorda, ¿sí o no? Claro que sí. Me acepto como persona sorda, porque yo tengo dos idiomas. Puedo comunicarme de manera oral y a través de la lengua de señas mexicana. Los puedo usar. Puedo leer los labios y me acepto como sorda. La lengua de señas mexicana es tan bella. Es como cualquier idioma, es como el alemán y creo que lo padre es que nos podemos comunicar incluso con personas sordas de otros países. Eso es muy importante, aceptarnos como personas sordas. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tú te sientes parte de la comunidad de cultura sorda? ¿Sí o no? Mm, depende. A mí me gusta la cultura sorda, me gusta aprender y hay tengo algunas experiencias con personas sordas de otros lugares, incluso sordos y oyentes, pero hay algunas personas que no saben lengua de señas, otros que se comunican de manera escrita, pero es complicado a veces. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo convivir y comunicarme con sordos, compartir en lengua de señas mexicana, lo cual se me hace algo muy bello. Y por otro lado, con los oyentes, a mí me gusta enseñarles. Y yo creo que es algo que tenemos que promover, el respeto hacia las personas sordas, a nuestra cultura. Yo es algo que siempre les pido, el respeto entre ambas comunidades. A mí, la verdad, me gusta muchísimo más convivir con sordos. Muy bien, está muy bien que te guste más convivir con sordos. Sabemos que son comunidades distintas y uno elige, digamos. Una última pregunta. ¿A ti te gusta convivir con la comunidad de cultura sorda a través de la lengua de señas mexicana? ¿Crees que es importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, yo creo que la lengua de señas mexicana es posible comunicarnos a través de ella, pero también he notado que la comunidad sorda toma préstamos de otras lenguas de señas, por ejemplo, de la ASL. Y siento que eso muchas veces no está tan bien.
Creo que hay que respetar cada lengua de señas, conocer la lengua de señas mexicana como tal, como está en las leyes, investigarla y también preguntar e investigar con personas sordas adultas para no equivocarnos y no caer en discusiones, ni problemas, ni atacarnos unos a otros, porque, por ejemplo, habrá tal vez personas sordas que utilicen más aspectos de la lengua de señas americana. Y en este caso yo creo que podemos respetar, pero también convivir con las otras personas que hablamos lengua de señas mexicana. Es normal a veces equivocarnos, pero es necesario una previa investigación para poder platicar con estas personas y convivir. Es verdad, eso es algo muy importante. La investigación de la lengua de señas mexicana, ya que es patrimonio lingüístico de la nación. Muchas veces hay personas sordas que desconocen su idioma. Muy bien, sí. Y creo que también las personas que enseñan la lengua de señas tienen que ser maestros sordos, no oyentes, porque ellos tienen experiencia en la gramática de la lengua de señas mexicana y ellos saben cómo son todas las configuraciones, los movimientos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, este libro. Se tiene que investigar, se tiene que hacer una investigación previa. Muy bien, muchas gracias por tus respuestas. Hemos terminado. Muchísimas gracias, Eva, por tu participación como invitada especial el día de hoy, una ingeniera sorda. Fue una muy buena experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye. Adiós. Nos vemos. Hola. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Herrera y esta es mi seña. Yo soy coordinadora del programa institucional Casa Sorda, que es parte de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y el día de hoy, en conmemoración por la Semana Internacional de las Personas Sordas, que celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas y de los Intérpretes y Traductores, el cual es el día 28 de septiembre, quisiera invitarlos, quisiera presentarles a un invitado súper especial, sordo profesionista, arquitecto. ¡Wow! Vamos a ver su experiencia. Le vamos a realizar una entrevista. Él es una persona sorda. Se llama José Manuel. Adelante. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenido. Gracias por invitarme para esta entrevista. De nada. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es José Manuel Lagunes Barran. Y esta es mi seña. Yo tengo 30 años y nací en Veracruz. Muy bien. ¿Y vives en Veracruz? Wow. Sí.
Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la carrera que tú estudiaste en la universidad? Yo estudié la carrera en arquitectura. En la Universidad Cristóbal Colón. Entré en 2010 y me gradué en el 2015. Y estoy titulado. Muy bien, felicidades por tu titulación. Aplausos. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia de vida como joven y adulto y qué virtudes has adquirido? Muy bien, cuando era niño y tenía 4 años, fui a una escuela de educación especial. Mi mamá quería que también fuera a escuela con oyentes, por la mañana y por la tarde. Eso me gustó. Mis maestras en educación especial eh, pensaron que podía estar en integración con oyentes. Era la primera vez que yo lo vivía. Y bueno, me comunicaba, me apoyaban para escribir. También tuve apoyo de psicología, de USAER. Me apoyaron y estuvo muy bien. Posteriormente, en la secundaria, fui con compañeros oyentes, todo estuvo muy bien. Y también en el bachillerato, secundario y bachillerato. Yo tenía el anhelo de estudiar la universidad porque me gusta mucho estudiar y quería estudiar arquitectura. Y yo no creo, no tuve ningún problema para ello. También mis padres, mi madre me envió a terapia de oralización en la secundaria y el bachillerato. Eso estuvo bien. Lo adquirí de manera regular. ¿Y la lengua de señas? No, ahí no, no la había adquirido. Muy bien, estabas oralizado. Sí, yo estaba oralizado. Muy bien. Sí, iba a escuela de educación especial, iba a terapia de oralización y también estudiaba educación regular. Fue un proceso de mucho esfuerzo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las metas que tú tienes para este 2021? Tus anhelos. Bien, mis anhelos es poder convertirme en mi propia empresa de arquitectura, poder tener mi propia empresa de arquitectura, trabajar por la mañana y a mí me gustaría tomar algunos eh, cursos de arquitectura por la noche, en donde pudiera aprender más cuestiones de arquitectura. Y yo también tengo muchos anhelos de estudiar una maestría en la UNAM. Quisiera una maestría que estuviera relacionada con la arquitectura. Me encanta investigar, pero todavía no sé cuál. Por ejemplo, en cuestiones de edificación, en comparar cómo son algunas estructuras adaptadas para personas sordas en caso de emergencias, de sismos, pero eso es algo que todavía no investigo. Eso es algo que me gustaría tener, pero requiero ahorrar para ello, para estudiar mi maestría. Es verdad, decidir dónde seguir estudiando es necesario y dónde investigar dónde hacerlo. Por otro lado, quisiera preguntarte, actualmente, ¿cuáles son tus problemas o tus retos en la vida? Sabemos que no hay escuelas para sordos y siempre el trato es con oyentes. Sabemos que a veces hay algún molestias o bullying en cuanto a compañeros. En mi caso, yo siempre se burlaban de mí de que yo era muy listo, de que entregaba muy bien mis tareas, me iba muy bien en los exámenes. Y yo me esforzaba a través de la terapia de realización para comunicarme con los oyentes. Mi madre eso me lo inculcó mucho. Yo me esforcé para ello. Y ellos me veían como, wow, o sea, vean, es sordo y saca puros dieces. Y yo tuve mucho apoyo. Eh,
Yo creo que esto me ayudó a sobreponerme del bullying y a poder compartir. Yo creo que en la secundaria y el bachillerato también sufrí de bullying, pero en la universidad me fue mejor, estuvo más tranquilo y fue una cuestión que yo ya acepté, pero en el bachillerato y secundaria sí había mucho bullying hacia mí. Yo lo respetaba, era muy tranquilo. Y en la universidad fue distinto porque es un nivel más profesional. Sí, es verdad, muchas veces cuando son jóvenes las personas no han madurado, no conocen a la comunidad sorda, pero cuando ya llegan a nivel universitario ya tienen ciertos conceptos, ya aprendieron a respetar o ya se adquirieron ciertos hábitos o valores que te permiten ver todo de manera más clara. Muy bien, muchas gracias por tus respuestas. Otra pregunta, ¿cuáles son tus mayores fortalezas? Muy bien, en cuanto a construcción, yo soy muy bueno en la cuestión de estudios, me encanta la arquitectura, yo fui a la universidad, a pesar de que todo el mundo me decía, no, tú no puedes, yo los ignoraba, yo los dejaba. Y fui a la universidad, me esforcé, primero, segundo, hasta sexto semestre, y nunca reprobé. Yo también hice mi servicio social y mientras trabajaba y estudiaba y seguía aprendiendo y eso me dio mucha fortaleza. Mi jefe me respetaba y posteriormente en mis prácticas profesionales, que es muy similar al servicio social, pero más elevado, yo me ponía la camiseta y aprendía cosas nuevas y mi jefe me preguntaba, ¿qué te gusta hacer? Y yo, pues a mí me encanta dibujar, pues adelante, me decía, no tengas miedo. Y posteriormente fui 5 veces a entrevistas de trabajo a México y he ido a diferentes lugares. He tenido paciencia para que me llamen. En México tuve suerte, tampoco tuve miedo. Me siento una persona muy segura. Me siento al igual que las personas sordas, las personas oyentes, me siento fuerte, me siento al mismo nivel. Muy bien, es verdad que te sientas al mismo nivel de los oyentes. Siguiente pregunta. ¿Tienes algún proyecto actualmente? Bien, yo trabajo como arquitecto. Todos mis compañeros son ingenieros civiles y hago algunos proyectos acerca de parques, de hoteles, departamentos, escuelas y diversos espacios. Tengo muchos proyectos actualmente de parques, estoy en estas gestiones, parques adaptados para personas ciegas, con rampas y diferentes adecuaciones. Yo tengo experiencia con personas con discapacidad en la elaboración y adecuación con rampas. Me doy cuenta que muchos espacios lo requieren y los ingenieros civiles muchas veces no lo toman en cuenta, pero los arquitectos sí. Es muy diferente y tengo muchos proyectos. Muy bien, que tomes en cuenta las adecuaciones para personas con discapacidad en tu trabajo. Y para los sordos, ¿cómo lo tomas en cuenta en este proyecto? A mí, por ejemplo, me gustaría presentar una propuesta para realizar algún taller de personas sordas, no sé, tal vez de mecánica, de panadería, una escuela pequeña y ojalá el gobierno lo acepte. Tengo algunas propuestas para algunos diputados. Muy bien, ojalá vaya muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes al ser una persona sorda? Muy bien. Yo nunca supe qué era ser sordo. Así viví toda mi vida.
hasta que mis padres me lo hicieron notar, me colocaban auxiliares auditivos y yo no sabía lo que significaba esta palabra. Yo era una persona muy tranquila, sentía que las señas eran divertidas, me divertía simplemente. Como persona sorda me gusto a mí mismo y me acepto. Siguiente pregunta. En cuanto a las barreras de comunicación, desde que eras pequeño, después al ser joven y adulto, tal vez en el ámbito laboral y en diferentes espacios, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido estas barreras? Sabemos que la principal barrera es que no hay escuelas para sordos y yo me tuve que enfrentar a ello y a la oralización. Después de 3 años fui a una competencia deportiva en donde yo aprendí mucho lengua de señas. Era la primera vez que yo participaba y fue un proceso en el que mis compañeros me ayudaban, me enseñaban señas y sabía que no fui a una escuela de sordos, no fui a una escuela de lengua de señas, conviví con los sordos y de esta manera aprendí. Después en el bachillerato regular, yo tuve un contacto con un CAED y yo aprendí tarde lengua de señas mexicana. Los maestros me decían, híjole, pues yo pensaba que no podía lograrlo porque era algo que ya debía haber aprendido muy temprano, pero me di cuenta que estaba bien, aunque fuera en la universidad, podría tener este contacto y aprender lengua de señas mexicana. En el CECATI también conviví con sordos, al igual que en el CAED, y me di cuenta que aprendí lengua de señas tarde, pero no importa, los sordos nos motivamos unos a otros, y así fue. Muy bien, lo dijiste muy claro. Tú en tu bachillerato ibas con puros oyentes y no tuviste contacto con los sordos. En el CAED, sí, esta es la señal aquí en Jalapa para el CAED. En el CAED que está en Veracruz se hablaba lengua de señas mexicana, al igual que aquí en Jalapa. Tenemos un CAED y hay sordos ahí. Y se respetan los regionalismos y claro, son señas diferentes en cada lugar, pero no importa, lo importante es seguir teniendo éxitos. Y estas cuestiones de barreras de comunicación, y sabemos que aprendiste lengua de señas tarde, no importa. La intención es seguir aprendiendo señas, porque normalmente los maestros no enseñan en lengua de señas mexicana y los otros no tienen acceso a esto. Hasta muy tarde, en que comienzas a entrar en la comunidad. Por ejemplo, Eva, ella da clases de lengua de señas, tiene un taller de lengua de señas mexicana. Y eso es lo importante, seguir motivando a las personas a salir adelante. Claro, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tú aceptas tu identidad como persona sorda? ¿Sí? Yo me acepto como persona sorda. Soy parte de la comunidad, convivo, aprendo lengua de señas, estoy al mismo nivel que los oyentes. Yo puedo acceder a la lengua de señas mexicana, también leo labios, accedí a la universidad y yo quiero demostrar que se puede. Por ejemplo, en mi examen final, en mi examen profesional, yo tuve que tomar protesta y fue en una escuela particular, entonces tuve que comunicarme de manera oral. Yo siento que los sordos necesitamos esto, necesitamos motivarnos unos a otros, invitarnos, convocarnos. Cuando a veces un joven me pregunta a mí, ¿qué estudiaste? Y yo les digo arquitectura y me dicen, ¿de verdad? Y yo sí, les explico cómo ha sido y les doy algunos consejos sobre qué es la arquitectura.
y que ellos puedan comprender que hay carreras diferentes y que es decisión de cada quien la carrera que estudia. Muy bien, te sientes un sordo fuerte y empoderado. Qué bueno que le muestres a la gente que eres valiente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Tú crees que te sientes parte de la comunidad y cultura sorda? Yo creo que son comunidades distintas. Creo que es necesario para la comunidad sorda tener muchas más experiencias, tal vez juegos, experiencias como panadería, diferentes participaciones. Por ejemplo, yo en mi caso, en mi equipo de básquetbol con sordos, muchas veces los oyentes se quedan viendo y dicen, ¿son sordos? Y nosotros les demostramos que es posible, que podemos comunicarnos en la cancha, que podemos participar en festivales, en encuentros deportivos, en reuniones, con invitados de diferentes países, tal vez que hablen lengua de señas de otros lugares. Y eso me gusta mucho. Muy bien. Sí, por ejemplo, entre la comunidad con discapacidad y la comunidad sorda, yo también los he apoyado y también he tratado de que estén incluidos unos con otros, con algunos encuentros de actividades gratuitas, ferias y distintos encuentros. Yo creo que la comunidad sorda no debe estar separada, debe estar junta. Eso es lo más importante, debemos estar unidos, invitar a personas oyentes que aprendan de nuestra cultura y eso me gusta mucho. Yo creo que es muy importante para los niños sordos ver ejemplos de sordos adultos maduros que tienen éxito y esto sea un ejemplo de vida. Y entiendo perfectamente lo que dices, que es muy importante. Por ejemplo, yo creo que lo más importante para los niños sordos es ver ejemplos de vida. Aquí, por ejemplo, tenemos una asociación en Veracruz. En muchos padres de familia me preguntan, ¿cómo le hice? Y yo les digo, falta que los niños tengan contacto con la comunidad sorda y los invito a compartir en lengua de señas mexicana. Eso es muy importante. Sí, es importante. Eso es trascendental para el futuro. Quisiera hacerte una última pregunta. ¿Tú crees que la lengua de señas es importante para la comunidad sorda y para nuestra identidad? ¿La lengua de señas mexicana? ¿Sí o no? Yo creo que al ser patrimonio lingüístico de la nación es algo sumamente importante. La lengua de señas debe ser respetada como, como parte de los valores que tiene el país. Yo entiendo que muchas veces hay personas que utilizan lenguas de señas de otros lugares, por ejemplo, esta seña que es de Estados Unidos o esta otra seña de hola o la de tarde. Y yo creo que es algo que debemos cuidar y valorar muchísimo en cómo se enseña la lengua de señas mexicana. Por ejemplo, esta seña, padre, eso seña no es de aquí. Aquí manejamos la seña de pobre, pero no debe haber confusión entre unas lenguas de señas y otras. Entonces, yo veo que muchas personas sordas en páginas de Facebook, principalmente de estados del norte, que de repente tienen estos nombres de LSM y ASL. Creo que es porque tienen contacto en la frontera con el otro país y lo mezclan, ¿no? Comparten mucho ese ir y venir entre ambas lenguas de señas. Y eso pues está bien, pero no creo que deban copiarse las señas. Yo creo que hay que investigar sobre nuestra cultura, nuestra lengua de señas mexicana y cuidarla, no irla omitiendo
porque es lo más importante para nosotros. Debe haber un registro. La lengua de señas tiene que tener futuro, la mexicana. Eso es muy importante. Y eso es lo que también estamos conmemorando, el Día Internacional de las Lenguas de Señas, y eso incluye la mexicana. Eso fue desde el 2005 que se oficializó. Nuestra lengua de señas mexicana, la cual se habla en nuestra comunidad y los niños sordos tienen que aprenderla, porque gracias a eso desarrollan su identidad. Y eso es sumamente importante, que lo adquieran, que no haya confusión entre lenguas de señas ASL y LSM. Lo más importante y que siempre tenemos que recordar es la importancia que tiene como patrimonio lingüístico. Es algo sumamente valorable y debe perdurar en futuras generaciones. Su valor. Yo creo que, por ejemplo, esta seña de alfabeto no es adecuada. Existe otra seña que es la mexicana. Entonces, yo creo que eso también ha sido cuestión de que los oyentes han intervenido en ello y es algo que debemos cuidar muchísimo para los niños. Sí, yo creo que también aquí en el estado de Veracruz hay muchos errores, como el que estás comentando, este de alfabeto, y que tenemos que modificar, que saber corregir para encaminar a los futuros sordos del estado. Es algo muy importante, poderles transmitir la lengua de señas mexicana. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por la entrevista. Wow, fue una experiencia sumamente buena. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Bien, hemos terminado. Fue una participación excelente. Hasta luego, nos vemos. José Manuel, bye. Gracias a todos. Saludos.